Todo comenzó con un rollo sellado, un objeto que, por lógica, no debería existir. Dicen que yació en silencio durante 2000 años y que apareció, según la versión repetida, en las frías entrañas de una cueva del norte de Israel. A primera vista parecía un trozo frágil y polvoriento del pasado, uno más entre tantos. Luego, en la calma aséptica del laboratorio, los investigadores lo descifraron y comprendieron lo que tenían entre las manos. No era un evangelio ni un salmo, era una carta privada, una nota íntima, sobria, casi temerosa, dirigida a un único destinatario, Jacob, su hermano. El autor, si se aceptaba la conclusión impensable, habría sido Jesús de Nazaret. La noticia, filtrada en la primavera de 2023, incendió la red. Desde grandes podcasts como el de Joe Rogan hasta foros oscuros, todo vibraba con un asombro estridente. El estupor fue comprensible. Durante 2 milenios no teníamos ni una sola línea firmada por su mano. Nada, un vacío absoluto. Y de pronto parecía escucharse su voz directa, sin filtros, destinada no a la multitud, sino a un pariente. No hablaba de prodigios ni del reino celeste, sino del cansancio, del conflicto interior, del peso de existir. No era la voz distante de un dios, sino la de un hombre. Si los expertos acertaban, por primera vez el mundo habría oído un timbre que la historia creía perdido para siempre. Pero, ¿y si toda esa narración fuera falsa? O, al menos, en parte. Esta investigación no trata de lo que supuestamente apareció en 2023. Trata de por qué quisimos creerlo con tanta avidez. Porque aquel falso rollo, aquel espectro digital, resultó ser apenas una sombra proyectada por un hallazgo real. La pieza auténtica fue tan explosiva, tan incómoda, que intentaron quemarla y borrarla de la memoria. Esta no es la historia de una carta aislada, es la historia de una biblioteca clandestina, una biblioteca escrita por quienes, de verdad, lo conocieron. Una biblioteca que nos revela a un Jesús muy distinto y a las personas que arriesgaron la vida para enterrar esa verdad en el desierto. Prepárate. Abrimos el expediente del mayor sabotaje intelectual de la humanidad. Para comprender el tamaño de lo que buscamos, primero hay que medir lo que hemos perdido. Imagina esto. En el centro de la civilización occidental se alza una figura de la que se dice que es la palabra, el logos, el hombre cuyas frases desviaron el rumbo de la historia. Y sin embargo, no poseemos ni un autógrafo suyo, ni una nota personal, ni un borrador de sermón. Es un paradoja. Un agujero negro documental. Conservamos escritos precisos de Platón, que vivió 400 años antes. Abunda la correspondencia de Cicerón. Tenemos las crónicas militares de Julio César, que detalla con minucia sus campañas. Incluso disponemos de los complejos tratados teológicos de Pablo, su contemporáneo, aquel que jamás lo vio y que, en buena medida, levantó la arquitectura del cristianismo. De Jesús mismo, en cambio, nada. Cero absoluto. ¿Por qué? Historiadores y teólogos llevan siglos forcejeando con esa pregunta. Una primera hipótesis dice que era analfabeto. Es poco probable. Como rabí, como maestro, casi con seguridad sabía leer. Los evangelios afirman que leyó en la sinagoga los rollos del profeta Isaías. En aquel mundo, leer y escribir eran habilidades que solían ir de la mano. La segunda teoría convence más. Sería una decisión consciente. Jesús pertenecería a la antigua tradición profética oral de Judea. Sus palabras eran pneuma, espíritu, aliento. Nacían para ser oídas, no vistas. Ponerlas por escrito equivalía a fijarlas, a convertir el fuego en tinta, el soplo en dogma. No fue un filósofo a la manera socrática, fue un profeta. La tercera hipótesis es la más sombría. Era un profeta apocalíptico. Creía que el final del mundo, el advenimiento del reino de Dios, no llegaría dentro de milenios, sino en aquel mismo ahora, durante la vida de sus discípulos. ¿Para qué redactar libros para un mañana que no existiría? Su mensaje era urgencia pura. Arrepentíos porque está cerca. Era un grito, no un tratado. Sea cual fuere la causa, el hecho es claro. Guardó silencio en los papeles, y en esa mudez atronadora, en ese vacío, se precipitaron otros. Primero, sus discípulos, pescadores galileos, transmitieron de boca en boca sus palabras, memorizaban parábolas, frases paradójicas, giros desconcertantes.
Los estudiosos sugieren una colección perdida de dichos, la llamada Fuente Q, como semillero de memoria colectiva. Pero la memoria falla, la gente muere, los testigos se van, los matices se disuelven. El apóstol Pablo, que nunca lo conoció en persona, edificaba ya una teología propia basada en su visión mística de Cristo, no en los vocablos del Jesús terrenal. La iglesia crecía y necesitaba doctrina, y entonces, entre 3 y 7 décadas tras su muerte, comenzaron a escribir. Nacieron así los evangelios. No eran biografías en sentido moderno, eran documentos teológicos con un objetivo preciso: demostrar que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras de Israel. Eran recuerdos editados, seleccionados, reinterpretados. Era la versión oficial. Pero, ¿y si existieron otras versiones? ¿Y si hubo discípulos que oyeron otra cosa, algo más extraño, más místico, más personal? ¿Y si también escribieron? ¿Dónde fueron a parar sus textos? ¿Por qué nunca los oímos? Aquí la investigación da un giro brusco. Abandonamos Judea y Galilea y descendemos hacia otro desierto, el de Egipto. Este es el punto de inflexión, el instante en que la historia deja de ser conjetura y se convierte en artefacto tangible. Diciembre de 1945. El mundo acababa de salir de la peor guerra jamás vivida. En el Alto Egipto, cerca de la localidad de Nag Hammadi, al pie de los farallones del Jebel Etarif, la Roca Negra, un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman cabalga con sus hermanos. No buscan historia, no buscan tesoros, buscan sebaj, esa tierra blanda cargada de nitratos que se acumula al pie de los acantilados. Es un abono valioso para sus campos. Pero había además un motivo oscuro. La familia de Muhammad Ali estaba atrapada en una vendetta sangrienta. Poco antes habían matado a su padre por una disputa de tierras. Muhammad Ali y sus hermanos localizaron y ajusticiaron al asesino. Ahora se ocultaban, temían la venganza y temían a la policía. Cavaban a la sombra de las rocas, con prisa por terminar antes de que cayera la noche. De pronto el pico de Muhammad golpeó algo duro, con un sonido hueco e inusual. No era piedra. Apartó la arena y asomó la boca de una gran jarra de barro rojo, casi de 1 metro de altura. Estaba sellada. El cuello aparecía obturado con betún negro. Muhammad dudó. Era analfabeto y supersticioso. Teme que dentro haya un genio. ¿Y si libera un espíritu maligno encerrado desde hacía siglos? Su hermano se burla. ¿Y si lo que encierra es oro? La codicia vence al miedo. Muhammad Ali alza el pico y rompe la vasija. Dentro, entre una nube de polvo milenario, no vio oro. Vio libros. 13. Libros antiguos y gruesos, no enrollados como pergaminos, sino encuadernados en forma de códices, un formato familiar para nosotros. Iban envueltos en cuero reseco y resquebrajado. Él no sabía qué había hallado. Los cargó en el camello y los llevó a casa. No era arqueólogo, era campesino. Había que encender el horno. Esa misma noche, según confesó después, ocurrió lo inimaginable. Su madre, Ashmat, tomó uno de esos códices, arrancó hojas y las arrojó al fuego para cocer el pan. Nunca sabremos qué se quemó en aquella lumbre, qué revelaciones se hicieron ceniza, pero lo que sobrevivió sacudió el mundo hasta los cimientos. No era simplemente un hallazgo, era una biblioteca prohibida. Lo que siguió parece un thriller. Muhammad Ali, consciente de que aquellos libros podían valer dinero, pero también temeroso de la policía por la venganza pendiente, empezó a venderlos por partes. Entregó un códice a un cura del lugar. Otro acabó en el mercado negro de antigüedades de El Cairo. La caza comenzó. En el Museo de El Cairo corrieron rumores sobre papiros extraños. Los especialistas comprendieron que estaba ocurriendo algo extraordinario. Corrieron a Nag Hammadi para rescatar lo que quedara. Pero uno de los códices más importantes ya había escapado. Salió de Egipto de contrabando y llegó a Europa, a Bruselas. Pasó a ser conocido como el Códice de Jung. ¿Por qué? Porque lo compró una fundación de Zúrich como obsequio de cumpleaños para Carl Gustav Jung, el gran psicólogo, fascinado de por vida por la gnosis y los misterios de la psique. Jung recibió así un texto gnóstico auténtico. Ni siquiera entonces terminó el drama. El códice quedó décadas en cautiverio académico. Quienes tenían acceso lo guardaban con celo, demoraban las ediciones, alimentaban disputas interminables.
El mundo sabía que existía un tesoro, pero no podía leerlo. Solo muchos años después, aquella biblioteca, requisada pieza a pieza a tratantes, rescatada de cajas fuertes y comprada a traficantes, logró reunirse en el Cairo. Cuando se tradujo, el mundo contuvo el aliento. Era una biblioteca. La biblioteca de los gnósticos. 52 textos que se creían perdidos para siempre. Esos escritos que la Iglesia oficial mandó buscar y quemar hace 1500 años. Entre ellos estaban el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y el Apocalipsis de Pedro, y dos piezas con una relación directa y atronadora con nuestra pesquisa, el Evangelio de María Magdalena y sobre todo el Evangelio de Tomás. Ahí estaba, el artefacto real cuya sombra alimentó el falso rollo de Arbel. El Evangelio de Tomás no es relato ni biografía, no hay Navidad, no hay nacimiento en Belén, no hay milagros espectaculares, ni pasos sobre el agua, no hay proceso ante Pilato, ni crucifixión, ni resurrección. Es una lista, 114 dichos breves, cifrados y paradójicos, logia, cada uno introducido así. Jesús dijo, y lo que dice resuena como otro Jesús. Es una voz que no se oye en la liturgia. No predica un reino que llega después de la muerte. Habla como místico de un reino ya presente, aquí mismo, ante los ojos, aunque no lo veamos. Tomemos el Logión 3. Jesús dijo, si quienes os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, las aves os precederán. Si os dicen, está en el mar, los peces os precederán. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos. Si no os conocéis, vivís en pobreza y sois pobreza. No es una teología de fe, es psicología desnuda. Una filosofía del autoconocimiento que recuerda al Zen o a las enseñanzas de los Upanishad más que a un sermón en Judea. Desplaza la autoridad desde el sacerdote externo hacia el saber interior. He aquí el Logión 77, aún más incendiario. Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo, de mí salió todo y a mí todo retorna. Partid la leña, allí estoy. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Es panteísmo sin rebajar. No un Dios en un trono remoto, sino una presencia disuelta en la materia misma de la existencia. Lo divino no está allá, está aquí, en la piedra, en el árbol, en ti. Para la ortodoxia, ayer y hoy, suena a herejía. Y por fin, el Logión 22. Jesús ve a unos bebés lactando. Dice a sus discípulos, estos pequeños que maman son como quienes entran en el reino. Ellos preguntan, ¿cómo entraremos si hemos de volvernos niños? Jesús responde, cuando hagáis de dos uno, cuando lo interior sea como lo exterior y lo exterior como lo interior, y lo alto como lo bajo, cuando hagáis del varón y la mujer uno solo, de modo que el varón no sea varón ni la mujer mujer, entonces entraréis en el reino. No es un código moral, es alquimia espiritual, una guía para disolver las dualidades y retornar a la unidad primera. Eso es gnosis, conocimiento, la idea de que el ser humano no es un caído nacido en el mal, sino una chispa divina, una luz encerrada en la prisión del cuerpo. La salvación no llega por la fe ciega en un sacrificio expiatorio, sino por el saber, por recordar quién eres en verdad. No era una variante menor del cristianismo, era un competidor. El Evangelio de Tomás no fue la única bomba en aquella jarra. Otro texto, muy dañado pero más provocador todavía, es el Evangelio de María. Confirma lo que susurró durante siglos. Ella no fue una simple seguidora, tampoco fue la prostituta con que la Iglesia quiso marcarla más tarde, fue la apóstol principal, fue quien lo comprendió. El texto describe la escena tras la resurrección. El Maestro ha partido. Los apóstoles Pedro, Andrés, Leví se sientan temerosos y confusos. No se atreven a salir y se vuelven a ella. María, cuéntanos lo que el Maestro te dijo en secreto, lo que ocultó a nosotros porque sabemos que te amó más que a nosotros. Que le pidan enseñanza ya invierte la jerarquía entera. María comienza. No relata una anécdota sino una visión mística compleja. El ascenso del alma tras la muerte, el tránsito por 7 eones hostiles, los arcontes, señores de la materia, que interrogan al alma en cada umbral. Ella entrega a los discípulos las contraseñas.
las respuestas secretas que Jesús le dio para que el alma cruce esas puertas y se reúna con la luz. Les explica la esencia de la gnosis y cómo reaccionan los apóstoles. Pedro, la futura roca y fundador de la iglesia romana, estalla. Dice: ¿de veras habló con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? Se supone que debemos dar la vuelta y escucharla. ¿La eligió a ella por encima de nosotros? Es una escena de celos y pugna por el poder, un documento del instante en que la estructura patriarcal, encarnada por Pedro, la fe y la obediencia, chocó con la tradición mística e interior, encarnada por María, el conocimiento. Y sabemos quién venció. Leví intenta aplacar a Pedro. Pedro siempre ha sido airado. Si el maestro la juzgó digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta escena lo explica todo. Explica por qué, ya en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno la identificó oficial y falsamente como una meretriz arrepentida. Había que desacreditar a quien portaba otra enseñanza. Una enseñanza que no necesitaba sacerdotes, ni obispos, ni escalafones. Otro texto, el Evangelio de Felipe, aviva el fuego. No es tanto un evangelio como una colección de metáforas, reflexiones y misterios. En él aparecen las líneas más escandalosas. Se lee: había tres que acompañaban siempre al Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, la llamada su koinonos. Koinonos, palabra griega que no significa solo amiga, sino compañera, partícipe, consocia. Es un término íntimo. Y continúa: la compañera del Salvador era María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo. El papiro se ha roto ahí. No sabemos con exactitud dónde la besaba. ¿En los labios, en la mejilla, en la frente? El contexto, sin embargo, es elocuente. Era un vínculo singular. Los gnósticos no lo veían como escándalo. El beso era metáfora de transmisión. El paso del aliento del maestro al discípulo más adelantado. La entrega de la gnosis. Para sus adversarios, en cambio, fue munición. Otro motivo para encender la hoguera. Tomás, María y Felipe describen un mundo donde las mujeres son iguales, si no superiores, a los hombres. Un mundo donde la materia es cárcel, no cuna. Un mundo donde Dios habita dentro, no en la bóveda del cielo. Era una anarquía espiritual. ¿Por qué desaparecieron esos textos? ¿Por qué los encontramos sellados en una vasija en medio del desierto egipcio y no en una vitrina solemne? Porque los escondieron para salvarlos. A mediados del siglo II, aproximadamente entre 100 y 150 años después de Cristo, el cristianismo luchaba por sobrevivir. Y peleaba no solo contra Roma, sino contra sí mismo. Fue una guerra civil de ideas brutal y total, una batalla por el alma de Cristo. De un lado, los gnósticos, de la palabra gnosis, conocimiento, los de Tomás y María, persuadidos de la experiencia personal y de que cualquiera podía hallar la luz en su interior. Para ellos, Jesús era menos un salvador sacrificial y más un guía que te entrega la contraseña para salir de la prisión. Del otro lado, los proto-ortodoxos, los de Pedro y sus seguidores, partidarios de la estructura, la jerarquía, la única fe, la iglesia como cuerpo de Cristo y el obispo como su cabeza visible. Para ellos, Jesús era el Salvador cuya muerte única expió el pecado del mundo. Eran dos sistemas irreconciliables. En aquel siglo, la ortodoxia tuvo a su gran ideólogo, Ireneo de León. No fue solo teólogo, fue organizador, mente romana. Vio proliferar a los gnósticos y a docenas de maestros con docenas de saberes secretos. Lo percibió como caos y amenaza. Entendió que para sobrevivir, la iglesia debía volverse un ejército con reglamento, uniforme y mando único. Escribió un tratado en 5 volúmenes contra las herejías. No era solo un libro, era una lista negra, un expediente de adversarios. Allí, por primera vez, hizo algo inédito. Elaboró un canon. Dijo: estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los correctos. Son 4, como los 4 puntos cardinales y los 4 vientos. Y el resto, el evangelio de Tomás, el de María, el de la verdad, el de Judas, todo eso es herejía, mentira pestilente, desvarío. Ordenó que se destruyeran. Lo que empezó como disputa teológica se volvió ley un siglo más tarde, cuando el emperador Constantino convirtió al cristianismo en religión de Estado en el Concilio de Nicea. Constantino no necesitaba al Jesús místico de Tomás ni la gnosis.
Necesitaba una religión simple, unificada y jerárquica que contuviera un imperio quebradizo. Apostó por el bando de Ireneo, y en el año 367 después de Cristo, el poderoso y temible Atanasio de Alejandría redactó su 39ª carta pascual. Era la orden definitiva. En ella, por primera vez, listó los 27 libros que hoy llamamos Nuevo Testamento. Mandó que solo ellos se leyeran en las iglesias y que los demás, a los que llamó venenos y libros de herejes, fueran rastreados y destruidos. Lo que Muhammad Ali halló en 1945 no eran libros viejos sin más, era una biblioteca. La biblioteca de los monjes del vecino monasterio de San Pacomio que, al recibir el mandato de Atanasio de quemar sus textos más secretos y amados, no pudieron obedecer. Se rebelaron con discreción. Los sacaron en secreto, los sellaron en una jarra como cápsula del tiempo y los enterraron al pie de la Roca Negra, con la esperanza de que algún día, en un futuro remoto, alguien los encontrara. Esperaron 1600 años. ¿Qué nos queda entonces? El rollo falso de Arbel del 2023 es mentira, pero esa mentira es un eco, el eco de un descubrimiento real en Nag Hammadi, y ese descubrimiento es verdaderamente asombroso. Demuestra que el cristianismo primitivo no tuvo una sola voz, fue un coro, una cacofonía. Hubo muchos cristianismos. Estaba el cristianismo judío de Santiago, hermano de Jesús en Jerusalén, que exigía la ley de Moisés y la circuncisión. Existía el cristianismo helenístico e imperial de Pablo, que abolía la ley. Y estaba el cristianismo místico y gnóstico de Tomás y de María, que no se ocupaba de la ley ni de la jerarquía, sino del conocimiento personal. Lo que hoy llamamos cristianismo es sencillamente el vencedor, la versión que triunfó en la guerra política e ideológica, una versión más organizada, más sencilla para las multitudes y, sobre todo, más útil para construir un imperio. El Evangelio de Tomás fracasó porque era incontrolable. Si el reino de Dios está en ti, no necesitas sacerdote. Si puedes alzar una piedra y encontrar a Dios por ti mismo, no necesitas obispo, no necesitas papa, no necesitas una iglesia que medie. Puedes convertirte en Cristo tú mismo. Era anarquía espiritual y había que sofocarla. Volvemos ahora a la pregunta inicial. ¿Y si hubiéramos encontrado una carta personal de Jesús? En cierto modo, ya la tenemos. Se llama Evangelio de Tomás. Se llama Evangelio de María. Estuvieron sellados y enterrados. Nos muestran a otro Jesús, menos Dios Redentor y más maestro, guía, místico, filósofo. Estuvieron realmente ocultos, no por seres fantásticos ni por órdenes secretas, sino por la Iglesia, la misma institución creada para portar su nombre, la ironía hiela. Aquello que advertía el autor del falso rollo de Arbel, repiten mis palabras sin esperar oírme, terminó siendo una profecía. En su búsqueda de una religión única y coherente, los fundadores de la ortodoxia quizá ahogaron la voz más pura, extraña y humana de su maestro. La enterraron en el desierto, la llamaron veneno. Pero, como dice el Logion 77, la verdad, como la piedra alzada, siempre halla el camino hacia la luz. Creemos habitar un mundo donde ya no quedan secretos y todos los mapas están trazados. El hallazgo de Nag Hammadi demuestra que bajo las arenas que pisamos reposan bibliotecas enteras, historias completas, esperando ser rescatadas. Tal vez la historia no sea el manual que recibimos en la escuela, sino una biblioteca gigantesca de la que solo hemos leído un capítulo editado y censurado. ¿Qué más aguarda en el desierto? ¿Qué otras voces fueron acalladas? Esta investigación no ha terminado, apenas comienza.